vamos a ocupar dos colores de hilo macramé, verde, amarillo. Vamos a ocupar también una aguja de crochet, una tijera, aguja para hacer los remates y las costuras, un marcador y por supuesto un poquito de fibra. Entonces empezamos con el tallo de nuestro mini tulipán. Vamos a montar un total de 6 puntos bajos sobre un aro. Entonces sobre este aro voy a montar un total de 6 puntos bajos. Entonces paso por debajo de esta hebra y tomo esta otra hebra. Subimos con una cadena y allí dentro de ese aro vamos a poner 6 puntos bajos, siempre picando en el centro. En esta primera vuelta tejemos de esta forma. He puesto el primer punto bajo, he puesto el segundo, tercero, cuarto punto bajo, quinto y sexto punto bajo. Entonces vamos a cerrar el anillo mágico, lo cerramos. Voy a ajustar. Y vamos a empezar la fila número 2. Entonces en cada uno de los puntos vamos a tejer un aumento. Recordemos que estamos tejiendo el tallo de nuestro mini tulipán. Entonces en cada uno de los puntos vamos a hacer un aumento. Entonces en el primero tejemos 2 puntos bajos y de una vez marcamos el primer punto bajo. Pongo una argollita y pasamos al siguiente punto. Entonces en el siguiente punto vamos a tejer un total de 2 puntos bajos. ¿Sí? Y esto lo repetimos en cada uno de los puntitos. Vamos a tejer 2 veces. Esto significa que estamos aumentando en cada uno de los puntos. Vamos llegando al final de la vuelta número 2. Y no podemos olvidar el último punto, también lo debemos tejer con aumento. Entonces, al final de esta ronda debo tener un total de 12 puntos bajos. Tenemos entonces los 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la fila 3 a la 9. Entonces de la fila 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tejer un total de 7 filas de punto sobre punto. Entonces este primer puntito lo marco, fila número 3, pero ya no lo marco encima en la cadena, sino que lo marco aquí. Marcamos el punto de la fila, el primer punto de la fila número 3. Entonces voy a trabajar un total de 7 carreras con los mismos 9 puntos bajos. Miren, voy haciendo punto sobre punto. Sí, vamos tejiendo punto sobre punto. Ustedes lo pueden tejer en el color de su preferencia. Evidentemente el tallito, por lo general, el tallito de un tulipán es verde, pero tú lo puedes hacer en otro tono de verde. Yo aquí estoy utilizando un verde pasto, ¿sí? Un verde pasto, pero puede ser un verde más oscurito o más clarito. Eso ya depende del gusto, ¿sí? Del gusto de cada uno. Entonces, asimismo voy tejiendo punto sobre punto de la 3 a la 9, 7 carreras en total, 7 carreras en total de punto sobre punto.
simplemente sin aumentar y sin disminuir. Tenemos un total de 12 puntos, esos mismos 12 puntos los trabajo durante 7 carreras o filas, ¿sí? Y esto se empieza a encocar, como pueden ver. Así les debe ir quedando su pieza. Y conforme ustedes van avanzando, igual que yo, vamos a ir rellenando. Vamos a ir aplicando fibra, algodón sintético, para ir rellenando. Entonces aquí vamos en la fila 5. De la 3 a la 9 vamos a ir tejiendo de punto sobre punto. Recuerden, en un solo puntito, en los puntitos que ustedes observan van a ir tejiendo un solo puntito. Voy a aprovechar para esconder este hilito del aro mágico que me quedó, lo voy a pasar ahora a la parte interna y sigo tejiendo. Chicos, voy a hacer una pausa, vamos a hacer unos ejercicios rápidamente. Recuerden hacer estiramientos antes de tejer y durante el tejido, ¿sí? Hagan pausas activas, miren, rotación de muñecas, estiramiento de dedos, flexión de muñecas también. Todos estos ejercicios son muy importantes para el cuidado de nuestras manos. Entonces seguimos. Punto sobre punto. Pasamos a la fila 6 entonces, 3, 4, 5 y 6. Con los mismos 12 puntos bajos. Vamos a ir anotando, también es muy importante ir anotando los avances. Por ejemplo, ir anotando el número de puntos de cada vuelta, la fila en la cual vamos, es muy importante. Es muy importante marcar siempre el primer punto, porque aquí estamos trabajando en espiral. Entonces, no se les olvide marcar también ese primer punto. Ok, fila 7. Los mismos 12 puntos. Les debe quedar una pieza así. Les debe ir quedando como un cilindro, ¿sí? Vamos culminando la fila 7. Pasamos entonces a la fila 8. Una vez pasemos la marca significa que vamos a empezar una nueva ronda. Miren, aquí está. Fila 8. Vamos culminando la fila 8. Así nos debe ir quedando. Y ahora sí pasamos a la fila entonces, a la fila 9. Entonces fila 9, seguimos avanzando. De punto sobre punto. Ok, entonces vamos a verificar, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, aquí vamos a hacer un cambio de color. Entonces, el último punto, ¿sí? Repito, el último punto de la fila 9 lo vamos a dejar sin terminar. Nos debe quedar así.
Voy a volverlo a repetir. El último punto de la fila 9 vamos a tejerlo hasta la mitad, simplemente así. Ahora vamos a tomar el nuevo color, que en mi caso es el amarillo. Ya saben que ustedes pueden elegir el color de su preferencia para la flor. Entonces voy a cerrar este punto con amarillo. Entonces observen cómo sostengo yo el hilo para hacer el cambio de color. La hebra corta la dejo a la derecha y la hebra que va al ovillo va a la izquierda. Este punto lo termino con el amarillo. Entonces lo tomo y lo paso por esas dos hebras. Ahí está. Y quedó enganchado. Ahora voy a cortar el hilo verde. Estamos haciendo un cambio de color. Retiro el verde. Y ahora nos queda entonces el amarillo. Pero debo anudar, por supuesto, estos dos hilos para evitar que el tejido se me desarme. Hago un nudito doble entre el verde y el amarillo, las hebras cortas. ¿Sí? Fuerte. Ahora estos hilitos los voy a pasar a la parte interna. Yo los pongo dentro del tejido y sirven como o hacen parte del relleno. Ok. Entonces, vamos a aplicar un poquito de relleno antes de seguir avanzando para empezar a hacer la flor. Entonces yo me ayudo de un palillo o del mismo crochet. Un palillo, lo que usted tenga a la mano. Yo suelo hacerlo con un palillo diferente, pero este me sirve, mira. Pues la idea no es tampoco maltratar el crochet, ¿verdad? Entonces con mucho cuidado. Tampoco debemos sobrepasarnos con la fibra, así. Ya está llenito. Ahora vamos a empezar la fila número 10 con el amarillo, ¿cierto? Entonces en la fila número 10 vamos a hacer 12 aumentos. Pasamos entonces al primer punto, ¿cierto? Al primer punto de la fila número 10 y vamos a tejer dos veces. Uno y allí mismo hacemos otro punto. Entonces tenemos el primer aumento. Pasamos al siguiente punto y tejemos dos veces. Ahí está. Y así sucesivamente en cada uno de los puntos voy a trabajar un aumento. Ahí les muestro cómo debe ir quedando. Así, un aumento en cada uno de los puntos. Si tenemos 12 puntos y hacemos 12 aumentos, significa que al final de esta ronda número 10 debemos terminar con un total de 24 puntos bajos. Listo, 24 puntos bajos. Llegamos al último punto, igual lo tejemos con aumento y así nos debe ir quedando. Miren, este es el tallito, recuerden, y esta es la flor. Vamos a empezar a hacer la flor. Voy a verificar cuántos puntos tengo, es muy importante contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Ok, fila número 11. Entonces, en la fila número 11 vamos a hacer una secuencia de... Entonces, en la fila 11 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. ¿Sí? Entonces, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. El primer puntito de esos 3 lo marcamos. Vamos a subir esta marca. Entonces, fila número 11, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, seguido de un aumento.
¿sí? ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a repetir 6 veces. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Entonces voy a repetirlo una vez más. 1, 2 puntos normales, 3 puntos normales y en el siguiente espacio un aumento. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3, un aumento. Y así hasta el final de la fila número 11. 3 puntos bajos, un aumento, uno, 2, 3, aumento y termino la secuencia con 3 puntos bajos. Terminamos la fila 11 con 3 puntos bajos y en el último puntito que ustedes observan ahí, en ese último punto vamos a tejer el aumento. Ahí está. Listo. Entonces terminamos con un total de 30 puntos bajos. Ok, miren chicos, entonces aquí vamos en la fila número 11. Ahora vamos a quitar el marcador. Voy a quitar la marca y voy a hacer entonces de la fila 12 a la 18, sería 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a tejer un total de 7 filas de punto sobre punto. ¿Ya? Ya le vamos a empezar a dar forma a nuestra flor, entonces el primer punto lo marcamos, pero recuerden, no encima de la cadena, sino aquí abajo, ¿cierto? Entonces de la 12 a la 18 vamos a tejer un total de 30 puntos bajos. Entonces aquí ya no vamos a hacer aumento, ya no vamos a hacer disminución, simplemente vamos a tejer punto sobre punto durante 7 carreras o corridas. ¿Sí? Y ya la flor empieza a tomar su forma conforme vamos avanzando. ¿Sí? Conforme vamos avanzando la flor va tomando su forma. Recuerden que en los amigurumis agarramos la cadenita completa. Y te recomiendo que lo hagas en falso punto X para que el tejido te quede más ajustado, te quede apretadito. Entonces fila número 12 terminada, avanzamos. Fila número 13 empezamos, punto sobre punto. Y empezamos a darle forma, simplemente con nuestros deditos vamos levantando un poco el tejido para que se empiece a encocar.
Bien chicos, entonces continuamos con la fila 13, ya vamos culminando. Mira cómo nos va quedando nuestra hermosa flor. Poco a poco va tomando su forma. Bien, empezamos la fila 14. De igual forma, de punto sobre punto. Si ven, eso pasa cuando dejamos de hacer aumentos. El tejido se empieza a levantar, a encocar de forma pareja. Entonces ustedes simplemente siguen tejiendo punto sobre punto. No tienen que hacer absolutamente otra cosa más que esto, ir tejiendo punto sobre punto. Bien chicos, entonces vengo con ustedes cuando ya esté en la fila 18. Entonces repito, vamos a tejer de la fila 12 a la 18, punto sobre punto. Vengo con ustedes. Bien chicos, conforme van pasando las vueltas, miren cómo me va quedando el tejido. Aquí todavía me falta una vuelta, o sea, la 18. Entonces hago esa fila número 18 y considero hacer dos filas más. ¿Sí? Considero que nuestro tulipán puede subir dos vueltas más, o sea que sería 18, 19 y 20. ¿Sí? Entonces hago esta y hago dos filas más. Entonces sería de la 12 a la 20. ¿Por qué? Porque al momento de cerrar nuestro tulipán debe tomar su forma y para ello debemos hacerle un poquito de altura, unas dos vueltas más de altura, para que se pueda formar bien el tulipán. Entonces aquí seguimos avanzando, la fila 18. Esta parte es punto sobre punto, no hay disminución, no hay aumento como pueden observar. Entonces, por eso avanzo rápido, porque es puntito sobre punto. Bien, es punto sobre punto, no más. Pasamos a la fila 29, perdón, fila 19, ¿cierto? Sería 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fila 19. Y por supuesto vamos a rellenar un poquito, vamos a ir rellenando nuestro tejido con fibra. No es necesario poner muchísimo, no. Ustedes se van a dar cuenta más adelante por qué razón no es necesario forrarlo demasiado. Entonces vamos llegando a la mitad de nuestra vuelta, fila 19. Yo quité la marquita porque yo ya sé dónde termina la vuelta, pero si usted considera, dejas la marca hasta el final de tu tejido. Listo, no hay ningún problema. Si la quitas o la pones o la dejas,
no hay ningún inconveniente. Con tal de que tú sepas dónde termina la ronda, por eso si no sabes, deja la marca. Dejas la marquita ahí puesta y pasamos a la fila número 20, ¿sí? Igual punto sobre punto. Aquí estamos trabajando con un total de 30 puntos. 30 puntos bajos. Bien, seguimos tejiendo. Te recomiendo mucho las agujas de mango ergonómico para evitar, digamos así, que te duelan las manitos. Entonces, los ejercicios también son muy importantes, los estiramientos. Cada cierto tiempo es importante hacer los estiramientos, la rotación de muñecas para cuidar las manos, la apertura de dedos y trabajar en un ambiente bastante iluminado. Es muy importante para no forzar la vista. Bien, entonces vamos llegando al final de la fila número 20. De hecho, aquí ya estamos en la fila número 20. Listo, terminamos. Verificamos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Entonces, vamos a rellenar un poquito ponemos un poquito de fibra, no mucho. Solo un tris ahí. ¿Sí? Ahora vamos a cortar este hilo. Vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar aproximadamente unos 15 centímetros. ¿Ya? Vamos a estirar el hilo, mírenlo. Simplemente lo jalo. Y vamos a cerrar. Entonces vamos a cerrar. Vamos a enhebrar nuestra aguja. Punta roma. Aguja estambrera. Y vamos a doblar la pieza de tal forma que me quede centradito, así. Bien chicos, entonces vamos a proceder a formar nuestro tulipán. Entonces de esta forma vamos a enhebrar nuestra aguja. ¿Sí? Y vamos a centrarlo, mira, vamos a empujar un poquito la fibra, vamos a pellizcar con nuestros dedos y vamos a buscar el centro. Tratando de que quede nivelado, ¿sí? Que este tamaño sea el mismo tamaño a este. Entonces yo considero que aquí, ¿cierto? Tratando de ser equitativo, mira, ingreso de esta forma y me retrocedo nuevamente al punto y a donde pasamos, ¿sí? Así. Al punto donde terminamos y al punto que está al frente. Y hacemos el primer nudito, ahí está, mira. Ahora nuevamente voy a pasar por debajo y engancho aquí. Doblo esta parte como si fuera un corazón y busco el punto central, así. Doy vuelta, vuelvo y pellizco de esta forma. Ahora nuevamente me corresponde pasar por debajo y buscar el punto central del otro lado, así. ¿Cierto? Y doy nuevamente otro amarre, otra pasada, así. Y aquí es donde apretamos fuerte, ¿sí? Y le vamos dando forma a nuestro tulipán, mire. Por eso era muy importante no rellenarlo del todo. Y ahora por último vamos a hacer el nudito de esta forma, miren.
Yo busco acá este hilo y le doy vuelta a la aguja, ¿cierto? Entonces ahí nos queda un nudito de atraque y ese nudito lo voy a aprovechar para perderlo dentro del tejido. Entonces aquí empujo y miren, queda nuestro tulipán formadito, ¿ya? Ahora, ¿qué me corresponde hacer? Vamos a acomodarlo así. Mira qué lindo va quedando, bien formadito. Ahora vamos a hacer la hoja. Recorto, corto este hilo y perdemos ese nudito, ese hilo sobrante por la parte de adentro. Bien, ahora vamos a hacer nuestra hojita. Bien chicos, entonces para hacer la hojita de nuestro tulipán vamos a tomar el color verde y vamos a montar un total de 9 cadenas. Entonces formamos nuestra cadena, nuestra cadeneta de 9, ¿cierto? O más bien 9 cadenitas, así. Hacemos un bucle, miren el bucle ahí, que no cuenta como cadena. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas, ¿cierto? Entonces a partir de la segunda cadena empiezo tejiendo un punto bajo, ¿cierto? Hacemos 2 medios puntos bajos, entonces un medio punto alto, perdón. Hacemos el primer punto medio alto, enganchamos y hacemos el siguiente punto medio alto, van 3. Hacemos a continuación 2 puntos altos, el primer punto alto, el siguiente punto alto, ¿ya? Ahora a continuación hacemos 2 puntos medios altos, primer punto medio alto. Recuerden que para hacer medio punto alto es enganchando, agarrando lazada y pasamos al punto. Tenemos 3 hebras y vamos a tomar nuevamente hebra y pasamos por esas 3. Eso es el medio punto alto. Y llegamos al final a este último punto con un punto bajo, ¿sí? Entonces vamos a recapitular lo que llevamos. Montamos 9 cadenas, tejemos 9 cadenas y empezamos la secuencia de un punto bajo, 2 puntos medios altos, luego 2 puntos altos o 2 varetas, luego 2 puntos medios altos y en el último punto un punto bajo. Entonces hasta ahí vamos, ¿cierto? Ahora, en ese último punto voy a tejer otro punto bajo, voy a tejer otro punto bajo, voy a tejer un picot. ¿Qué es un picot? Bueno, entonces vamos a tejer 2 cadenitas al aire y vamos a tomar este punto bajo, ¿sí? Y ahí realizamos el punto deslizado. Entonces formamos un picot, miren, ¿sí? Esto le da un efecto de punta a nuestra hoja. Ahora me vengo por todos los puntos que tengo aquí en modo espejo, ¿sí? Entonces, ya trabajamos sobre el punto bajo, ahora me corresponde trabajar sobre los puntos medios altos. Engancho, paso al primer punto medio alto y lo tejo, ¿sí? Y aprovecho para ir escondiendo esta hebrita corta dentro del tejido, ¿sí? Entonces un punto medio alto, vamos perdiendo esa hebrita dentro del tejido, otro punto medio alto, ahora 2 puntos altos, entonces aquí hacemos el primero, el punto alto es como si fuera un punto medio alto, pero aquí hacemos así, vamos sacando de a 2,
1 y 2. Ahí está el punto alto, lazada, y en el siguiente espacio tejemos otro punto alto. Ahí está. Ahora tejemos 2 puntos medios altos. Entonces 1 y 2 puntos medios altos. Aquí está el otro. Y me queda un último punto, ¿sí? Ese último punto lo trabajamos en punto bajo, aquí. Entonces aquí terminamos con un punto bajo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a recortar un poquito este hilo. Y listo. Tenemos entonces nuestra hojita. Voy a estirar el hilo. Ya tenemos nuestra hojita. Si usted quiere puede tejer dos. Yo solamente le voy a hacer una y la vamos a coser, ¿sí? Entonces vamos a tomar nuestra aguja estambrera. De esta forma. Y entonces voy a pasar a este punto, ¿verdad? Dejo este. Dejo el primer punto, paso al segundo. Dejamos el primer punto, paso al siguiente, al segundo. Y allí vamos a empezar a formar. Entonces me regreso acá. Así. Vamos a cortar el excedente de hilo, este hilo que me quedó acá. Recuerden que esto fue de la cadeneta. Con mucho cuidado. Y tenemos lista, entonces tenemos lista nuestra hoja para coser. Entonces vamos a tomar el lateral como referencia, uno de estos lados. Puede ser cualquiera de estos. Por ejemplo así, ¿cierto? Entonces tomamos la hoja y empezamos, mira. Ingreso por acá y salgo un puntito arriba, así. Engancho de esta forma. Y vamos posicionando la hojita. Me regreso a este punto. Me regreso a este punto. Y nuevamente ingreso acá y salgo un puntico arriba, ¿ya? Así. Nuevamente pasamos aquí a este punto al que sigue y damos otra costura. Aprieto un poquito, vuelvo e ingreso acá y salgo un punto arriba. ¿Cierto? Mira así. Así te debe ir quedando. Y entonces agarramos el siguiente punto, o sea este. Ya. Y ingresamos nuevamente acá. Salimos al otro lado. Mira, así te debe ir quedando. Aprietas. Y listo. Mira, así te debe quedar. Mira, una costura sencilla. Acomodamos el tulipán. Y ahora vamos a hacer un remate. Entonces voy a coger una hebrita de aquí. Digámoslo así. Y voy a enganchar en una hebra superficial. Voy a darle vuelta a la aguja. Y ese nudito lo perdemos a la parte interna. Lo llevamos hacia el otro lado. Miren, entonces el nudito queda adentro. Ya, ahí. Y no se nota. Acomodamos el tejido. Y el excedente de hilo lo cortamos. Cortamos este hilo.
y ese cachito de hilo nuevamente lo empujamos hacia adentro y tenemos listo nuestro mini tulipán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo nos quedó? Mira qué lindo. Lo podemos hacer en diferentes tamaños también, como puedes observar, uno más pequeñito, uno más grande, en los colores de tu preferencia. Y espero te haya gustado este tutorial. Si es así, te invito a que te suscribas, que compartas, comentes, regálame un like. Puedes ver el video las veces que sea necesario para poderlo entender. Muchísimas gracias, bendiciones, feliz noche para todos ustedes. Hasta la próxima, chao.